agradecer la generosa invitación de Lorena y de Gavina, que están haciendo un trabajo pionero que requiere no solo reconocimiento, un reconocimiento histórico por el significado que tiene para abrir espacios de investigación y desarrollo de crecimiento racial en las facultades de la UNAM, sino un trabajo que además de reconocimiento, por supuesto, requiere apoyo. Es muy importante empujar a que esta línea de trabajo que ellas están impulsando por acá consiga crecer y desarrollarse. En la Facultad de Psicología no existe RASH como una línea de trabajo en la escuela curricular. Sería como decir que no se enseña críticas de enfermedad política en la Facultad de Economía de la UNAM. Así que es sumamente importante lo que ellas hacen por acá. Impulsar su psicología crítica es decisivo para buscar construir un futuro mejor, individualmente y para todos. Así que yo me siento muy contento de la invitación que he recibido de ellas, en primer lugar para eso. Antes de que inicie la presentación de la charla que preparé, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre lo que acaba de pasar. La idea que tienen Lorena y Gavina de introducir ejercicios de meditación previo al trabajo en una sesión de clase o en una conferencia o en algún proceso de educación intelectual es una idea muy interesante. Ellas están proponiendo que en general ese recurso debería implementarse en todas las clases. Y lo que sucede es que en verdad un ejercicio de esa naturaleza enfrenta las estructuras de poder contemporáneas en dos dimensiones. Enfrenta las estructuras de poder en el funcionamiento de las escuelas. Las escuelas como aparatos de poder tienen todo un currículum oculto que no solo gira en torno a lo que no se dice o a lo que sí se dice, pero se plantea de tal modo que se va a discutir estos temas, sino que además tiene una dinámica específica en la relación maestro-alumno que frecuentemente está dirigida a generar la conversión del estudiante simplemente en un recurso de lo que escucha sin que pueda desarrollar su propia subjetividad, su propia libertad para pensar. Un ejercicio de esta naturaleza está chocando con las estructuras de poder porque en las escuelas porque busca redefinir la relación maestro-alumno si ya hay estructuras jerárquicas de poder. Número uno. Número dos, no solo choca con las estructuras de poder en las escuelas, choca con las estructuras de poder contemporáneas y tienen como su principio organizador la cosificación, o sea, para decirlo de un golpe, está volcado hacia el mundo de los objetos, que es fundamento político esencial para generar un proceso de insensibilización inhumana en los individuos y en las multitudes, de suerte que en efecto, volcados al vértigo del proceso de trabajo en el finado contemporáneo, volcados al vértigo del proceso de consumo en el finado contemporáneo, los sujetos de la sociedad actual viven volcados hacia el objeto, no sobre su propia subjetividad, y eso pasa a incluir de manera esencial el desgarramiento de la relación consigo mismo. El guardar silencio y buscar generar un momento de paz puede producir una situación de tensión porque no es tanto el ejercicio lo que produce la tensión, sino más bien el ejercicio es el que revela la tensión que se está escondiendo, de esa manera que se elude encararla y de esa manera se expresa cómo es que no solo hay un desgarramiento de la relación del sujeto consigo mismo, sino un desgarramiento de la relación del sujeto con los demás sujetos. Estos ejercicios de meditación son una práctica histórica en las sociedades orientales que los utilizan de muchos modos diferentes. Por ejemplo, en China, el taoísmo lo utiliza como un recurso previo a la alimentación, con el objetivo de adaptar el cuerpo al proceso de asimilación de los alimentos y entonces relajarlo respecto a las tensiones de la vida cotidiana.
buscando que la reproducción celular y biológica pueda ser más adecuada. Estos ejercicios se utilizan también para llevar a cabo un potenciamiento de la longevidad, la concepción taoísta de la meditación en todas sus formas, incluido el Tai Chi, tiene que ver con un proceso de enlentecimiento del ritmo cardíaco. Cuando se respira suavemente, el objetivo es impulsar que la energía se mueva fluidamente en el cuerpo, pero además que el corazón lata más despacio, y que ahora sí que lata más despacio, no de un modo patológico, sino de un modo sano, porque un corazón que late demasiado acelerado va a ser un corazón que va a vivir menos tiempo. Lograr que el corazón enlentezca sanamente su ritmo este es uno de los descubrimientos de la medicina china taoísta. Es una fuerza fundamental para lograr llevar a cabo una ampliación de la longevidad. Y lo que propone Lorena y Galina es utilizarlo como un recurso que permita generar desbloqueos emocionales, como para que la inteligencia pueda fluir aquí. Como ven, entonces se trata de heredar un recurso del mundo premoderno para potenciar las capacidades humanas ante la cosificación contemporánea. Esto es liberar el cuerpo. Por eso es un recurso muy creativo, es muy interesante la formulación de que esto debería convertirse en un recurso que se utilizará múltiplemente en las clases y no de manera contingente. Entonces, agregué un legado cultural a lo que acabo de hacer. Preparé una charla que se llama Cuerpo y Psicología en Desarte Lowell Rush. Voy a intentar exponerla en poco más de una hora. Ya, sí lo consigo. En el último medio siglo, en los últimos 50 años, la comprensión al respecto de que el cuerpo no constituye una mera dimensión biológica, de que el cuerpo humano no constituye una dimensión biológica, sino que el cuerpo humano es historia, indudablemente ha crecido. En este contexto es en el que pueden ubicarse intervenciones como las de Jean-Paul Sartre, como las de Alexander Lowen, como las de Wilhelm Reich, y después de Reich también incluso una intervención como la de Michel Foucault. En las últimas décadas, de hecho, la construcción del cuerpo como historia, que fundamentalmente ha pesado en la discusión de las ciencias sociales, ha sido la de Foucault. La concepción de Foucault sobre la microfísica del poder se presenta como una formulación sumamente innovadora, porque pretende discutir la presencia del poder multidimensional. El poder no solo en las relaciones de clase, el poder no solo en el proceso de trabajo contemporáneo, sino además el poder en los manicomios, el poder en los hospitales, el poder en las escuelas, el poder en el saber, el poder en el cuerpo y entonces en la carne. Ahí donde lo más íntimo de nosotros se juega, ahí se despliega el poder. Esta es la formulación de Foucault. Una formulación como la de Foucault ha resultado sumamente atractiva para una amplia cantidad de intelectuales, no solo por este planteamiento en torno al carácter multidimensional del el poder en múltiples planos, y no solo en el proceso de trabajo, no solo en las relaciones políticas de clase, sino que ha traído mucho, porque en verdad la mirada de Foucault es una mirada que desvía el núcleo de la crítica al dominio moral. A la hora de discutir el poder contemporáneo, si bien hay que decir que la concepción de Foucault tiene la virtud de que sabe captar cómo es que el poder se plasma en el cuerpo, sin embargo, tiene el efecto profundamente escéptico, profundamente desencantado, de volver el poder algo inmanente al sujeto humano. Es fundamental percibir esto en la concepción que Foucault tiene del poder. La biopolítica, la comprensión de que el biopoder afecta a las políticas demográficas y entonces interviene en la definición de la dinámica de crecimiento poblacional, la anatomopolítica, que va aún más lejos que la biopolítica, porque lo que está captando es la manera en la que, por ejemplo, en las fábricas, en las manufacturas capitalistas,
se establecen ritmos en el funcionamiento de los cuerpos que interiorizan los sujetos para poder seguir un incesante incremento de la productividad. La anatomopolítica, que muestra la manera en que la disciplina laboral capitalista se plasma en los cuerpos, va más lejos que la biopolítica. La anatomopolítica no se queda incluso allí, todavía va más lejos porque insiste en que, por ejemplo, con la dinámica disciplinaria de los ejércitos, los soldados ya ni siquiera razonan las órdenes, simplemente escuchan las vocales y los cuerpos se mueven automáticamente según las emisiones que se están haciendo de esas voces, de la orden de mando. El cuerpo se vuelve una totalidad que interioriza las lógicas del poder contemporáneo. La idea del biopoder de Foucault es interesante porque capta el modo en que el poder se plasma en los cuerpos. Más que la mera biopolítica, la anatomopolítica muestra el modo en que el poder se plasma en el cuerpo de los trabajadores, en el cuerpo de los soldados, en el cuerpo de los estudiantes, en el cuerpo social. Sin embargo, la idea del biopoder de Foucault es una idea que está inserta dentro de una perspectiva que cabe llamar de crítica críptica, porque si bien critica el carácter multidimensional del poder contemporáneo, si bien da cuenta de cómo el poder se plasma en el cuerpo, sin embargo, constituye una crítica crítica porque entierra la posibilidad de la construcción de una opción libertaria, de un camino de antipoder, cerrándole todo camino hacia el futuro. Para Foucault no hay salida. La historia de la humanidad es un laberinto sin salida. Estamos atrapados en una dinámica en la cual todo intento de construir una opción contra el poder no hace más que reconfigurar el poder para volver a poner en acto. Esto es así en la medida en que para Foucault, en verdad, el poder no solo es la capacidad de hacer algo, sino el poder es dominio. Y cuando se confunde una dimensión con la otra, el poder queda convertido en algo inmanente al sujeto. Del planteamiento que el poder que se plasma en los cuerpos es algo propio de la civilización contemporánea, en verdad, Foucault transita a la eternización del poder y lo vuelve algo inmanente a los sujetos. Su perspectiva termina generando un profundo desencanto, de tal manera que las relaciones humanas, las relaciones eróticas, las relaciones amorosas, no pueden más que reconfigurar las estrategias de poder, pero no resolverlas. Este horizonte desencantado, este horizonte desesperanzado, no tiene que ver solo con la perspectiva de una cultura política, la cultura política posmoderna, allí como una pieza central en su horizonte de comprensión, Foucault. Este horizonte desencantado tiene que ver con la derrota del proyecto de liberación sexual que se planteó a finales de los 60. A finales de los 60 vino una respuesta que se intensificó, que ya se venía construyendo en las décadas previas, pero que se intensificó a finales de esa década. Podría decirse que la primera fase del dominio de la sexualidad en el capitalismo lo que hizo no fue inventar nuevas estrategias de control de la sexualidad humana. El capitalismo heredó de las sociedades de clase premodernas las estructuras de dominio sexual que ya venían desde la antigüedad. Heredó las estructuras de control que habían constituido para hacer funcionar la represión sexual como fundamento del dominio político las sociedades de clase premodernas desde la esclavitud. El capitalismo se despegó articulando esas estructuras de poder premodernas con su propia modernidad para dominar el trabajo. Pero en el curso del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, estas estructuras fueron cuestionadas. El psicoanálisis freudiano surgió como una reflexión en torno al impacto de las estructuras de poder represivas sexuales que el patriarcado había propiciado. Toda esta discusión sobre la histeria femenina era una expresión no solo en ciertos individuos, sino una expresión de la medida de desequilibrio psicológico que había producido esta articulación histórica del capitalismo con las estructuras de control sexuales premodernas. En la primera mitad del siglo XX se empiezan a generar cuestionamientos que insisten en cambiar la forma de convivencia sexual. Y fuertemente en los 60 se intenta construir una opción, pero esta opción es vencida. Y de esa derrota sale una absorción, como de costumbre le hace en su historia. El dominio moderno absorbe aquello que lo niega y una intentona de trascenderlo es neutralizada a juego de reconfigurar el dominio contemporáneo. El capitalismo se metamorfosea, pero integra, al cambiar de forma aquello que lo negaba. Entonces transitamos hacia nuevas formas de convivencia sexual
se impulsa mayormente el homosexualismo, se impulsa mayormente el bisexualismo, se impulsan otras formas de fluidez sexual, pero en verdad terminamos cayendo en otras configuraciones de las estructuras de poder, porque el problema no es la forma sexual, sino la estructura de poder en juego. Podrá haber homosexualismo, podrá haber bisexualismo y no se resuelven las cosas, porque el problema es la estructura de poder que puede estar presente perfectamente no solo en relaciones heterosexuales. Así entonces, al final del siglo XX se genera el desencanto respecto del anhelo de la liberación sexual que se ha formulado en los siglos 60. Es en este contexto de desencanto respecto al erotismo, de desencanto respecto al amor, que la cultura política postmoderna puede desplegarse y crecer. Esta desilusión histórica es la que permea una gran cantidad de los individuos de la sociedad contemporánea. El desencanto respecto al erotismo y el desencanto respecto al amor. La formulación de que el amor no puede más que ser la presencia de una estrategia, el acomodo de piezas en relaciones de control de un solo. Contra una época así, contra el desencanto de una época así, contra la desilusión de una cultura como la postmodernista, es que es decisivo recuperar un planteamiento conceptual y político como el de Wilhelm Reich, que es un planteamiento comprometido con abrirle camino históricamente a la esperanza social. Valorar la intervención de Wilhelm Reich puede perfectamente llevarnos a hacer un análisis comparativo entre otra mirada también interesada en cambiar la historia contemporánea, la mirada de Sartre, y luego otra, como la de Lowell, que hereda a Reich, pero en verdad retrocede políticamente respecto de él. Y aquí me parece que es muy importante observar cómo es que la conceptualización de Lowell sobre la vida energética guarda solo una afinidad formal con una profunda polaridad en el contenido respecto de una formulación como la de Wilhelm Reich, no solo con la vegetoterapia, sino especialmente con la hormoterapia. Lo que sigue entonces va a ser la presentación de este análisis comparativo, intentando pensar el cuerpo como historia, a contrapelo del desencanto postmoderno, a contrapelo de la época que se inició con la rota de la generación de los 60s. Lo que sigue va a ser una presentación de este análisis comparativo entre Sartre, Lowell y Reich. La primera sección argumental, lo que se pondrá a continuación, se titula Sartre entre la afirmación de la libertad y el fracaso del cuerpo. La segunda sección argumental se titula Lowell entre la afirmación energética del cuerpo y el fracaso del ego. Y el último momento o sección argumental de la charla se llama Reich, la unidad orgónica, psique-cuerpo como fundamento de la libertad. Bien. Comencemos por el primer punto general. Sartre entre la afirmación de la libertad y el fracaso del cuerpo. En uno de sus libros más importantes, El ser y la nada, una obra escrita con París ocupado por los nazis y elaborada precisamente para resistir la invasión, Sartre, de una manera sorprendente, introduce una amplia reflexión sobre el psicoanálisis que él funda, el psicoanálisis existencial, y allí incorpora su reflexión sobre el cuerpo. A primera vista no puede ser sorprendente que parece que tienen que hacer una reflexión sobre el psicoanálisis existencial y más aún sobre el cuerpo en una obra construida para pelear contra el nazismo que ocupa París. Tiene mucho que hacer y es fundamental entender el sentido de resistencia política que está en juego en el trabajo de Sartre. El ser y la nada es una obra en la que la microhistoria, la historia de los individuos, es vista como síntesis de la macrohistoria, como síntesis de la historia global de las sociedades. Y esta unificación entre micro y macrohistoria en Sartre, ya desde el ser y la nada, y más aún en la crítica de la razón dialéctica, tiene como su fundamento la teoría de la enajenación. Para Sartre, la enajenación es un concepto clave para hacer
la crítica de la política moderna. Lo que sucede con la sociedad moderna es que las relaciones de dominio de una clase sobre otra solo pueden funcionar con base en la complicidad de los dominados modernos. La formulación de Sartre es que el dominio no solo es la imposición de relaciones de control de un grupo de poder sobre otro grupo social. La formulación de Sartre es que para que esta imposición funcione, los dominados deben elegir aceptar el dominio que sobre ellos ejerce. En esto consiste la enajenación, en que el sujeto, en vez de elegir ejercer su libertad, elige someterse a otro. La enajenación es rechazar el ejercicio de la subjetividad propia y ceder la determinación de la historia a otro. En las relaciones de clase, es fundamental observar entonces que para que la enajenación pueda funcionar, tiene que existir como autoenajenación. Es la formulación de Sartre. Para poder captar cómo es que las cosas van a ser, la clave reside en entender que lo que define al ser humano es la elección. Los seres humanos somos elección. Ser sujeto quiere decir ser un ser capaz de sujetar el mundo a proyectos propios. Ser sujeto significa ser sujeto en situación, ser un sujeto creador de historia. El hombre siempre tiene ante sí una multiplicidad de caminos que él crea, y anda uno porque elige andarlo. Andar uno es no andar ningún otro más. Sartre lo dice de esta manera. Sartre dice: la libertad es la nada. Eso significa que la libertad es lo que no es, o sea, el proyecto del que todavía no existe, el futuro, una tensión entre el presente y el futuro, y no es lo que es. La libertad es lo que no es también. Es lo que no es y no es lo que es, porque el presente, lo que está constituido, no va a mantenerse. Elegir ser significa elegir autotransformarse, plantearse un proyecto de identidad, elegir quién ser. Y esto empieza por elegir quién ser políticamente. Las clases eligen si se convierten en sujetos dominados o si resisten, si pelean por liberarse. No hay manera de entender la intervención de los nazis para ocupar París sin la complicidad de los franceses. Cuando los nazis entran a París, es cierto que le dieron la vuelta, que no entraron por donde el ejército francés estaba organizado para resistir, entraron por atrás, pero entraron sin lanzar un solo disparo. Y Sartre está avergonzado de que los franceses acepten ser intervenidos por alguien como los nazis sin resistir ni mínimamente. Así entonces, la primera formulación de Sartre es esta: la historia humana es elección, el dominio es elección. Para que los dominadores dominen, los dominados tienen que elegir ser dominados. Pero este fenómeno macrohistórico no solo afecta a las relaciones de clase. Es la formulación de Sartre en el siglo XX. Este fenómeno macrohistórico impacta en el plano microhistórico, y entonces en la vivencia de los individuos. Los sujetos en su vida cotidiana despliegan complicidad con la enajenación. Por eso es que la enajenación puede funcionar en el plano macrohistórico. Hay una relación dialéctica entre la macro y la microhistoria. La macrohistoria impacta en la vida de los individuos en el plano microhistórico, y la microhistoria nutre y potencia la enajenación que está en la macrohistoria. Hay una relación circular, dialéctica. Así como las clases tienen que elegir someterse a las relaciones de poder que sobre ellas se ejercen, los individuos aceptan entregarse en la enajenación en la que viven todos los días. Las cosas suceden, pero no se piensan. Las cosas se hacen, pero no se reflexionan. Y sin embargo, se eligen. Este es el argumento central de Sartre aquí. En la obra previa a El ser y la nada, donde Sartre funda el psicoanálisis existencial en el bosquejo de una teoría de las emociones, justo lo que Sartre está haciendo es construir un peculiar concepto de emoción. Para él, la emoción no es contingencia. La emoción no es accidente. La emoción no es una fuerza que esté allí destinada siempre a controlar al sujeto, que es la manera que regularmente se concibe por parte de los individuos a las emociones. Para Sartre, la emoción, ante todo, es justo elección. Los seres humanos eligen sus emociones.
Incluso cuando una emoción, como los celos, domina al sujeto, cuando el sujeto vive una emoción como los celos que la controla, para que esto suceda, el sujeto tiene que haber elegido la autoenajenación. Enajenación es un proceso que tiene 3 dimensiones. El sujeto crea un objeto determinado, por ejemplo aquí la emoción se independiza, se vuelve ajena ante el sujeto y luego regresa y se invierte la relación entre el creador y la creación, entre el sujeto y el objeto. Pero para que esto pueda suceder, para que la creación domine al creador, el sujeto tiene que haber elegido que así sea la cosa, que el proceso funcione así. En el plano de la vida cotidiana, los sujetos que integran a las clases, no solo a las clases dominantes, sino especialmente a los dominados, las relaciones de poder funcionan porque la vida cotidiana está permeada e intervenida por ellas. Y está intervenida por ellas en las experiencias psicológicas esenciales, en las emociones. Sartre aquí construye entonces su interesante concepto de mala fe. Para Sartre, la mala fe es no la actitud de mentir conscientemente para manipular y atacar a alguien, que es como que la emoción convencional de mala fe. Para Sartre la mala fe es algo mucho más grande. Para Sartre la mala fe es una mentira que exige que el engañador se engañe a sí mismo. Revela la firme indisposición a resolver la actitud del mundo. En la mala fe, el sujeto se cree su propia mentira. Lo que tenemos en la mala fe es un engañado sin engañador. El sujeto se cree la mentira. Para que la mala fe funcione, a la hora de mentir hay que creerse la mentira desde el momento. Hay un momento de luz entonces en la mala fe, pero ese momento de luz, de conciencia respecto a la mentira, es trascendido cuando más bien cae el autoengaño, que olvida la conciencia por elección de la mala fe. En el bosquejo de las emociones, lo que Sartre va a decir es: en las relaciones personales, cuando la emoción domina al sujeto, lo que hay es mala fe. Los celos son elección. No sucede que la emoción domine sin que haya ninguna intervención del sujeto. Los celos dominan porque el sujeto elige la emoción. En el ser y la mano, que se construye después del bosquejo de las emociones, el argumento es llevado más lejos. Y entonces Sartre va a desarrollar una interesante discusión con Freud. Por ejemplo, desde el planteamiento de la mala fe, Sartre va a decir: no hay complejo, hay elección. En la formulación freudiana hay un problema, porque el planteamiento de que hay complejo conduce a la formulación de que en el desarrollo de la vida ulterior, adulta, el sujeto se comporta en función de una determinación histórica que viene del pasado, en función del triángulo edípico familiar en la infancia. Así que el adulto no es esencialmente responsable de lo que hace, sino que más bien está determinado por el pasado. Esta formulación en la que la estructura determina al individuo lo exime de su responsabilidad histórica. Por eso es que, a contrapelo de Freud, polemizando con él, Sartre dice: no hay complejo, hay elección. Y sin embargo, esto no significa que desaparezca el complejo de Edipo. El argumento de Sartre respecto de la relación del complejo es complejo, porque lo que está diciendo es: para que el complejo de Edipo pueda existir después, para que en la adultez venga un conflicto en la relación de pareja, en las relaciones sexuales y amorosas, para que la transferencia pueda funcionar después, tiene que haber elección. ¿Para qué haya transferencia? Decir que no hay complejo sino elección no quiere decir que no haya impacto de las estructuras de poder en la familia patriarcal respecto de la formación del individuo. Quiere decir que, estando esa marca en el pasado, el sujeto en el presente podría elegir otro camino, y elige no andar ese camino de no reproducción de estructuras de poder, y más bien reproduce esas estructuras. No hay complejo, hay elección, significa no hay determinismo, y más bien lo que hay es autocomplejo. Para que pueda haber complejo de Edipo,
tiene que haber elección de mantenerse acomplejo. El complejo de inferioridad, por ejemplo, tiene que ver claramente con la elección de complejo. Y entonces pasamos de la discusión con Freud a la discusión política. Si quieren, medida por Adler, Sartre va a decir, el complejo de inferioridad no tiene que ver con la pequeñez de los órganos genitales del niño, porque esto significaría biologizar el fundamento del complejo de inferioridad, como le hace Adler. Más bien, el fundamento del complejo es el autocomplejo. Por ejemplo, para que un judío se sienta inferior frente a los nazis antisemitas que despliegan el genocidio con la Shoah, para que un judío se sienta inferior, el judío tiene que elegir ser inferior. El nazi podrá verlo de arriba para abajo. El nazi podrá intentar humillar. Pero para que el judío se viva como inferior, él tiene que elegir la inferioridad. Es muy interesante esta formulación, porque es una formulación que está dirigida a resistir contra el antisemitismo. Otra conexión. Cuando Sartre habla del alter ego, en el plano de la vida microsocial, está conectando con la discusión al respecto del dominio de clases. Alter ego es un concepto con el que Sartre busca dar cuenta de cómo un sujeto se somete a la elección de otro, pero eso exige elegir someterse a la elección del otro. Para que no sea mi yo el que mande, sino sea el otro yo el que defina el rumbo de la relación, tengo que elegir someterme a la elección del otro. No es posible, por tanto, no elegir para que la elección del otro mande. Debo elegir que esa elección mande. Debo elegir renegar de mi propia soberanía. Así entonces, no hay posibilidad de que los individuos no tomen posición. Así como en las relaciones de clase, los dominados modernos tienen que elegir que el dominio sobre ellos se ejerza y solo así puede funcionar, en las relaciones interpersonales, los individuos tienen que elegir someterse bien al pasado, y entonces a la marca de las estructuras de poder edípicas, bien a las relaciones en curso de poder, y entonces ahí desplegar el alter ego, elegir someterse a la elección del otro. Bien, estas formulaciones de Sartre muestran la manera en la que él desarrolla en el ser y la nada la polémica que se había iniciado en el bosquejo de una teoría de las emociones. Ahí la emoción es conceptualizada como elección. En el ser y la nada, la emoción conceptualizada como elección queda cargada de un significado político. Y entonces la vida individual, microsocial, no está al margen de la vida macrosocial. Lo que los individuos hacen se conecta con las estructuras de poder de la época. Sartre está escribiendo el ser y la nada buscando generar conciencia en la sociedad francesa respecto del hecho de que si los nazis les dominan es porque ellos eligen esa situación. Por tanto, pueden elegir un universo y pueden liberarse, pueden pelear por resistir. El ser y la nada es construido con los nazis ocupando París y Sartre impulsando la resistencia. Pese a que consigue dar clases abiertamente en la universidad, con los nazis ordenándola, porque como cita mucho a Heidegger, los nazis creen que Sartre está con ellos. Consigue generar una práctica de engaño que le permite impulsar una psicología existencial de resistencia, de liberación. En este contexto es donde entra la formulación de Sartre sobre el cuerpo. Y entonces, a la discusión con Freud respecto de que no hay determinismo, que no hay estructura líquica que defina el presente del pasado, sino que hay elección, y eso que el pasado domina el presente es una elección, cuando podría más bien elegirse que el presente se pensara y vinculara con un futuro diferente, con un futuro mejor. A la formulación crítica de Sartre contra Freud respecto de que no hay determinismo, que no hay complejo, sino que complejo, se agrega otra polémica. Entonces Sartre dice: no existe el ello. Una formulación como la de Freud resulta fascinante porque ha percibido la imaginación.
ha percibido cómo es que los sujetos no mandan ni su propia psique. Aquella idea de Darwin de que el hombre no es el centro de la evolución, aquella idea de Copérnico de que el hombre no es el centro del sistema planetario, es llevado adelante por Freud, que demuestra que el hombre no gobierna en su propia casa y en su propia psique. La virtud de Freud consistió en ver la enajenación. Pero la mirada de Freud es clásica, porque reconoce la enajenación, pero la eterniza. De muchos modos, Sartre le impugna a Freud la eternización de la enajenación, porque entonces aparece un suprasujeto, un sujeto superior al sujeto real, dentro de él, un suprasujeto interior, un suprasujeto interiorizado. La prueba más fuerte de eso no es la noción freudiana de superego, de un código modal autoritario interiorizado que presiona al yo. La prueba más contundente de cómo Freud eternizaba la enajenación no es el superego, sino el ello. Freud no está hablando de yo, sino de que dentro de la psique hay una fuerza superior al sujeto. Ello, algo distinto al yo, algo distinto al sujeto, que de dentro lo domina. Y Sartre va a contestar: no hay ello, no hay inconsciente, hay elección por la mala fe. Cuando un sujeto no ve algo, eligió no verlo. El inconsciente no solo es el producto de lo reprimido, el inconsciente es elegir que funcione el producto de lo reprimido. No hay inconsciente, hay elección de mala fe. Este es el argumento de Sartre. Está complejizando lo que yo planteaba en el bosquejo de las emociones. Desde ese contexto Sartre va a decir: el cuerpo, de allí la libido, no manda en el sujeto. No hay que la libido determine como una fuerza superior ante la cual el sujeto se enfrenta en conflicto. Más bien, habrá que entender que el sujeto es sujeto en situación, y en ese contexto captar lo que Sartre define como cuerpo en situación. Sujeto en situación es un término con el que Sartre busca describir el modo en que funciona la vida individual como proceso histórico. Los individuos tienen ante sí, dice Sartre, siempre mínimo 5 caminos. Pueden ver solo uno y elegir no ver los demás, pero esto justo significa eso, o sea, no ver los otros no es contingencia, es elegir no verlos, pero están abiertos. Un sujeto siempre tiene ante sí mínimo 5 caminos. Andar un camino y no otro, eso es elegir. Ser sujeto en situación significa enfrentar condiciones que la época definió, que el sujeto no define. El sujeto no define en qué momento de la historia nace, no define en qué posición de clase nace, no define en qué país nace. Hay una facticidad, hay una situación en la que está inserto el sujeto, pero el sujeto toma posición y puede elegir no reproducir o reproducir las estructuras de poder instaladas. Esto es ser sujeto en situación. En ese contexto hay que entender que el cuerpo también es cuerpo en situación, que el deseo y el amor, que guardan una relación directa con el cuerpo, son expresión de la toma de posición del sujeto como sujeto en situación. Este es el argumento sartreano. En una novela como Las Moscas, que narra la historia del complejo de Electra, imprimido de su peculiar versión, Sartre, Orestes es la demostración de lo que significa ser sujeto en situación para ese camino. Y Electra, al revés, es la elección por el entero. El complejo de Electra es esta formulación de el padre asesinado con la complicidad de la madre, que penetra por registro y que provoca el anhelo de que la hija asesine a la madre. Pero la hija teme completar su odio, así que necesita de la intervención del hermano Orestes para completar el matrimonio. Orestes huye del reino, sabiendo que su mera existencia significa la disputa
por el trono y que va a ser perseguido para ser asesinado, pero finalmente el ser perseguido lo obliga a tener que elegir lo que tenía que hacer. Por más que Orestes intenta huir de la situación, tiene que asumir ser lo que tiene que ser, tiene que regresar y asegurarse de que no va a ser sino va a ser perseguido. Y eso lo lleva a tener que cometer una presión para acabar con quien controla el trono y quien fue su padre. Orestes tiene que elegir ser lo que tenía que ser. Intentó huir para no ser el homicidio, pero no le queda de otra. La situación fáctica lo obliga a hacer lo que tenía que ser. Pero cuando regresa y comete el matricidio, que Electra no se atreve a completar, una vez que está completado el matricidio, Orestes, con toda la posibilidad de volverse rey, le dice a Argos, al pueblo: yo no me voy a sentar en este trono ensangrentado, y lo que queda es la historia en sus manos, el gobierno de ustedes sobre sí mismos. Lo que sigue es la autodeterminación. Esto es un ejemplo de autenticidad. No reproducir es su propio poder. Orestes es eso. Electra había sido la elección de no tomar por sí misma la historia en sus manos, la elección de someterse a la acción de otro. Cuando todavía Clitemnestra no es asesinada, Electra no se atreve a completar, porque para ella solo los hombres pueden ser sujetos de la historia. Así que es indispensable el regreso de Orestes. Ella no puede más que anular algo que no se atreve a completar. Una vez que Clitemnestra es asesinada, Electra, que tanto había dicho que los dioses no existían y que los hombres tenían el derecho de cambiar la historia, pero no se atrevía a completarlo, una vez que Clitemnestra es asesinada, entonces Electra, enfrentada a la posibilidad de autodeterminarse, elegir por sí misma su porvenir, mete reversa y se entrega a Júpiter. Electra es la constatación del anterior. Esto es sujeto en situación. Está una situación práctica donde los individuos y la época se significan y hay caminos diferentes. Orestes elige el camino de ser lo que tenía que ser y sin embargo trascender. Y allí autodeterminarse, ser libre y dejar la libertad a los otros. Electra no. Electra elige. Él atreve. Y entonces ceder siempre a la elección de otro. El argumento entonces de Sartre en Las Moscas es un argumento que está mostrando la fuerza del planteamiento del psicoanálisis existencial en el ser y la muerte. Los individuos en el plano de la macrohistoria y las sociedades en el plano de la macrohistoria se unifican. Y el reto de los individuos es elegir la autenticidad. La autenticidad es elegir autodeterminarse sin reproducir estructuras de poder. En este contexto, entonces, es que cabe entender el cuerpo en situación. El cuerpo en situación, para Sartre, lo que muestra es la manera en que el sujeto elige la construcción de sus relaciones interpersonales. El modo en que se relaciona el individuo con su propio cuerpo, el modo en que el individuo relaciona su cuerpo con el cuerpo de los demás a través del deseo, el modo en que el cuerpo se juega en el amor. El cuerpo de situación no solo significa que si estoy aquí, no estoy en un evento del PAN elogiando las estructuras de poder que intentan hacer valer ahora, sino que estoy intentando desarrollar una comprensión diferente del mundo. El cuerpo de situación no nada más muestra que elijo estar en un lugar y no en otro. El cuerpo de situación además revela la manera en que interconecto mis elecciones con la vida. Sartre va a insistir en que el deseo es la primera experiencia que nos muestra al cuerpo de situación en la relación con Dios. Y aquí introduce por principio una idea muy única. La idea de Sartre es que el deseo no solo es deseo de la carne, y entonces deseo sobre la realidad fisiológica de Dios, deseo del cuerpo de Dios. Sartre va a mostrar que el deseo no solo es
deseo de que el otro me desee. Va a demostrar Sartre que el deseo es más complejo que eso y de alguna manera inicia la revelación del secreto del amor. El deseo es el deseo de que el otro desee que yo lo desee. Eso significa que el deseo es el intento de trascendencia de la separación. El deseo contiene el anhelo de la fusión. El deseo contiene dentro de sí el proyecto de la trascendencia. Y lo que en el fondo se juega en el deseo es el encuentro de las libertades. La caricia importa. No como el toque sobre la carne simplemente, sino como el roce sobre la encarnación de la libertad de la vida. Eso significa haber logrado que el otro desee que yo lo desee, porque eso no significa. Esta es una idea muy bonita, porque lo que está diciendo es que el proyecto de las relaciones humanas es el proyecto de la fusión, el proyecto de la trascendencia como unión de los cuerpos. En el deseo lo que se juega es eso. El cuerpo en situación es el intento de lograr la fusión. Y lo que está en juego en el deseo no solo es la carne, es el encuentro de libertades. La caricia importa como encuentro de la libertad y por eso es decisivo vencer el alterio. Por eso es decisivo no creer que hay determinismo. Por eso es decisivo hacerse responsable de las elecciones. Porque eso permite modificar la historia y crear caminos distintos, auténticos. El amor, para Sartre, es la expresión redonda de eso. En el amor ya no solo se puede decir. En el amor se pasa al siguiente plano. Y otra vez en este mismo juego de espejos, la idea es que el amor no solo es el anhelo de amar, el amor no solo es el anhelo de ser amado, sino que el amor es el anhelo de que el otro ame que yo lo ame. Porque es así como se alcanza redondamente el intento de la fusión. El cuerpo en situación es eso. El deseo es la primera experiencia para intentar alcanzar la fusión y el amor es el intento por concretar la fusión. Este es el inicio de la argumentación de Sartre sobre el cuerpo en situación. Como ven entonces, es una idea muy interesante cargada de contenido político, porque lo que Sartre está diciendo es que las relaciones interpersonales tienen que ser politizadas para poder construir una historia diferente en el plano de los individuos y sobre la base de eso intentar construir una historia diferente para las sociedades. No es cierto que la historia global solo sea creada por los grupos mayores, por las clases. No es cierto que la historia global solo sea creada por las fuerzas sociales mayores, los sindicatos o los partidos. La historia global es construida por la multiplicidad de las acciones de los individuos y para eso la praxis individual tiene que cambiar y los individuos hacerse responsables de su historia, reconocer que son libertades en curso, que no se les caen encima las condiciones objetivas y no pueden hacer nada. El sujeto elige. Si hay limitación, justo eso lo que revela es el proceso en situación. Si hay facticidad y límites en el mundo, eso lo que revela es que el sujeto es sujeto en situación. No se puede ser sujeto en situación teniendo todo resuelto. Se es sujeto en situación porque se elige contra la adversidad. Y justo hacer historia es eso, modificar el rumbo eligiendo cambiar el mundo. Este es el punto de Sartre. Hay que politizar la vida cotidiana, hay que politizar el cuerpo, hay que redefinir la existencia todos los días. Y allí intentar construir una historia diferente para los individuos y al tejer sus vínculos todos, otra historia diferente para todos. Este es el argumento. Bien, sin embargo, aunque es un argumento cargado a la libertad, los sujetos son libres y siempre libres, cargado al sujeto como sujeto en situación, aunque es un argumento cargado de un compromiso político con cambiar el futuro, sin embargo, en Sartre cae una tragedia. Hay un drama, porque Sartre está reduciendo la libertad a conciencia. Y entonces, como la libertad o el ser sujeto es fundamentalmente conciencia, cogito, se genera un conflicto ineludible, intrascendible entre la conciencia y el cuerpo. La primera expresión de este conflicto es la relación del sujeto con su propio cuerpo. En la relación del sujeto con su propio cuerpo aparece, dice Sartre, invariablemente la náusea. La náusea no solo es este vértigo a la hora de asomarse a la multiplicidad de caminos posibles
y entonces sentir que pueden muchos estar ahí, como marearse ante la responsabilidad de tener que elegir ser. La náusea no solo es eso, que es de lo que está hablando con el personaje Ronquetine en La náusea, en su novela clásica de La náusea. La náusea es la conciencia del individuo de ser cuerpo y entonces de las limitaciones que su propia objetividad material le ofrece, porque la conciencia intentaría ir mucho más allá, pero el cuerpo se limita. Y esa limitación explota en la relación con el otro, en el deseo. El deseo empezó siempre, el intento de alcanzar la fusión. Pero cuando el deseo se despliega y se satisface, cuando la caricia se juega y se tiene el orgasmo, alcanzar el placer mata el deseo. Es decir, en el orgasmo el anhelo de la fusión se pierde y cada quien se concentra solo en el placer en su cuerpo. El proyecto de la trascendencia se envisca, se atasca. Y el cuerpo muestra que no solo había sido un límite para la relación del sujeto consigo mismo, sino que es un límite inevitable para la relación con el otro. El cuerpo bloquea la trascendencia y la fusión se vuelve imposible. Es más, la cosa es más compleja, porque en verdad, en el amor, el intento de hacer que el otro ame, que yo lo ame, es el intento de hacer que su libertad se someta a mí. A la hora en que una conciencia se relaciona con otra, lo que se juega es, el intento de que mi proyecto absorba y integre dentro de sí al proyecto del otro. Así que el encuentro de los sujetos no puede más que ser un encuentro que activa la relación ambos-claro. Es un juego de espejos. Yo intento que el otro se subordine a mi proyecto, el otro intenta que yo me subordine a mí. Y en este conflicto la fusión no se alcanza, porque la dialéctica mezclada es inevitable y entonces intrínseca. En la formulación de Sartre sobre el cuerpo hay anhelo de libertad, hay anhelo de fusión, pero hay fracaso, hay escepticismo, hay fracaso. Este es el argumento escéptico de un libro fundamental como el Seidel. Tiene lecciones decisivas de las que hay que aprender. Incluso el camino equivocado que decidió dar es una lección de la que hay que aprender, porque eso es lo que no hay que seguir. Pero las pistas que abre deben ser desarrolladas más allá de él. Bien, este es el argumento de el Seidel Nadal, que entonces se mece entre la afirmación de la libertad y el fracaso del cuerpo. Frente a Sartre se podría valorar la intervención de un discípulo tan importante de Rush como Alexander Lowen, fundador de la bioenergética. Pero si nos fijamos bien, en Lowen sucede lo inverso. Lowen despliega una intervención que se mece entre la afirmación bioenergética del cuerpo y el fracaso del cuerpo. Aquí me parece que es muy importante darse cuenta que bioenergética no es vegetoterapia, bioenergética no es hormonoterapia. El concepto de energía de Lowen es un concepto que está heredando la formulación de Rush de que la libido no es una fuerza metafísica como finalmente habían quedado las cosas en Freud. La aproximación de Freud es genial porque Freud se da cuenta que la psicología humana tiene como soporte una energía efectiva, pero Freud alcanza a pensar cuál es y se refiere a esto como líbido, que era fantasmático, etéreo, incorpóreo. Frente a eso es que Rush va a desarrollar una comprensión más profunda de la libido como orgón y entonces como energía electromagnética. Lowen hereda de Rush rebasar la noción freudiana del líbido y entonces piensa en la bioenergía, lo que lo acerca a las culturas orientales. Por ejemplo, esta formulación de que la energía solar interviene de manera esencial en el metabolismo humano y psicológico ahí. Ha es la energía solar, Ta es la energía lunar. Esta concepción de China, del yin yang,
de las energías electromagnéticas que afectan todo en la Tierra. Yin es la energía electromagnética que se produce con la Tierra cuando gira sobre su propio eje y en una espiral centrífuga que va hacia afuera. El Yang es la energía electromagnética que entra del cosmos hacia la Tierra centrípetamente hacia el centro. Todo está atravesado por Yin Yang, y en la relación hombre-mujer lo que se ve es un polo Yin-Yang. Los hombres somos Yang, las mujeres son Yin, y a la hora de unificarse los dos polos se activa un reactor energético muy poderoso. Estas concepciones orientales, Hatha, Yin-Yang, Kundalini, Kri, Ki, Prana, son afines a la formulación de Lowen. Lowen es consciente de varias de ellas, busca recuperar aportes de ellas, y eso le abre una concepción diferente del cuerpo a la que tiene Sartre. Para Lowen, el cuerpo no es una carga. Para Lowen, el cuerpo no es náusea. Para Lowen, el cuerpo guarda una relación orgánica con la psique, porque el cuerpo es visto como energía, como bioenergía. Lowen dice que él habla de bioenergía y no de orgón, porque la energía que se juega en la psique no es igual a la del electromagnetismo. En verdad, no es esta la mera diferencia que hay entre Lowen y Rash. Lowen habla de bioenergía y no de orgón, porque para Lowen el centro de la energía psicológica no es la energía sexual. Pues de nuevo, el centro del concepto de energía de Lowen, la energía psicológica, no es la energía sexual. Para Rash, la energía psicológica es, ante todo, energía sexual. Esto va a tener consecuencias terapéuticas, históricas y políticas de primer orden. Es fundamental ver eso. Yo no voy a renegar de los aportes hechos por Lowen, por supuesto que no. Que hay allí un avance que busca explorar cómo desarrollar ejercicios para poder enfrentar la coraza caracterológica, eso es innegable. No voy a plantear semejante formulación estéril. Lo que estoy diciendo es que hay un retroceso conceptual y político respecto de Rash, que es decisivo observar. Lowen también se va a dar cuenta que el cuerpo es historia. Esto que había visto Foucault, el cuerpo es historia, pero que Foucault nos deja en el desencanto de tal manera que no podemos más que estar atrapados en la desilusión y las relaciones de poder se van a reconfigurar eternamente. Esto que había visto Rash, que el cuerpo es historia, intenta abrirle una opción a la libertad y a la fusión, pero fracasa su intento. Esto que hizo Sartre, pero fracasa en su intento. Esto también lo ve Lowen en un alcance menor. Para Lowen también el cuerpo es historia, pero fundamentalmente microhistoria. O sea, en el cuerpo lo que se plasma es la historia de las emociones de los individuos. Así es como la bioenergética va a leer psicoanalíticamente el cuerpo. El lenguaje del cuerpo es eso, la historia de las emociones plasmada en los cuerpos. El desequilibrio entre la mitad inferior y la mitad superior, que una es más ancha que la otra, viceversa, las tensiones, los anillos, el anillo del cuello, el anillo de la cintura, que separa el corazón del cerebro y de los genitales. Esta realidad del hombre dividido, que va por un lado el pensamiento, va por otro lado la emoción, el corazón, y va por otro lado los genitales. Esta realidad se plasma en la manera que luego empieza el desgarramiento emocional y psicológico corporal del sujeto. El cuerpo es historia. Sí, las emociones se plasman en el cuerpo. Las emociones no solo son una fuerza psicológica, espiritual, son una fuerza corporal. Hablar de la espiritualidad del cuerpo, así se llama su libro, es hablar justo de esto, de la manera que el cuerpo es historia, de la manera que la emoción está en el cuerpo. No es que sentimos y luego somatizamos, no es pienso o me emociono, luego somatizo, no. Más bien, me emociono e inmediatamente soy cuerpo. La emoción es cuerpo. Esta es la idea. Esta es una idea que le viene de Rash. Sin embargo, esta formulación de Lowen, que tiene la virtud de pensar bioenergéticamente al cuerpo, sin embargo, les digo, se queda atrás de la formulación de Rash por esta idea del orgón, presuntamente como el electromagnetismo es diferente a la bioenergía, pero más bien a nivel distancia respecto a la sexualidad como centro del sí. La otra diferencia decisiva de Lowen respecto de Rash consiste en que Lowen va a desespecificar el fundamento de la alteración bioenergética del cuerpo. Para Rash,
el fundamento de la alteración energética del cuerpo es la represión sexual. Para Rash, el fundamento de la alteración energética del cuerpo es las estructuras de poder de la sociedad de clase que a través de la represión sexual se plasman en los cuerpos de los individuos. En Lowen, el fundamento de la alteración energética de los cuerpos no es la represión sexual. El fundamento es la conciencia. Empieza diciendo que la civilización contemporánea es una civilización clavada en el dominio de la naturaleza por la razón, por la ciencia, y que ese proceso no solo está enfocado en dominar la naturaleza exterior, sino dominar la naturaleza interior, por tanto los cuerpos, y que la conciencia intenta dominar los cuerpos. Cuando se intentan dominar los cuerpos, se frustran las emociones, la alegría, el odio, la tristeza, el deseo, esta frustración que la conciencia ejerce sobre las emociones desequilibra energéticamente a los cuerpos. Pero entonces es clarísimo que el fundamento de esta alteración es la conciencia, el ego, el yo. Aquí entonces se nos revela un doble proceso, porque Freud había dicho el objetivo de la terapia era allí donde estaba el I, deberá estar el ego. Allí donde está el inconsciente, deberá estar la conciencia. Luego está diciendo que lo represor es la conciencia y lo libre es el inconsciente. Y esto no solo significa entregarse al libre fluir de las energías del cuerpo, que es la dimensión creativa del pensamiento del hombre, sino significa una confusión de lo inconsciente como presuntamente lo libre. Hay un retroceso incluso respecto de Freud. Respecto de Rash, el efecto político es mayor, porque para Rash la formulación, la represión sexual es el dispositivo para formar sujetos caracterológicamente constituidos como esclavos. La represión sexual es el dispositivo para que los sujetos no puedan gestionar una relación armónica con sus propias necesidades, ni con la de alimentarse, que está marcada por una escuela de poder exterior, pues se come con yo hermano al ser un niño, menos con la sexualidad y entonces con la relación sujeto-sujeto. Para Rash, la represión sexual es el dispositivo que altera las relaciones entre los sujetos, que las cambia y las deforma. Para Rash, la represión sexual que es el dispositivo que desequilibra la energía política de un individuo y lo hace inseguro de sí mismo. La represión sexual que hace que el miedo gobierne la vida cotidiana de los sujetos. La represión sexual que asegura la incertidumbre y el miedo convertido en amo en la vida cotidiana. Para Rash, la represión sexual que es la clave en la introyección del miedo, porque para que funcionen las relaciones de poder entre clases debe haber miedo. Y lo que los individuos hacen a través de la represión sexual es convertir el miedo, no solo en miedo político, en relación de clase, sino bien en la relación personal. Para Rash, la represión sexual, que era la clave para que pudieran introyectarse psicológica y corporalmente las relaciones de poder en los caracteres de los individuos, es un concepto que es fundamento, premisa, para entonces plantearse en el terreno terapéutico un trabajo energético centrado en la liberación sexual, en la fluidez de la energía sexual. Y en el terreno histórico-político, un planteamiento centrado en la articulación de la liberación del proceso de trabajo con la liberación de las relaciones sociales. Por eso Rash va a decir trabajo libidinal, va a decir trabajo creativo conectado con liberación sexual. Psicología además del fascismo termina justo con esta formulación. La democracia del trabajo es la autogestión de un trabajo sin relaciones de clase, pero conectado con otro tipo de relaciones sexuales, con liberación sexual. Para Rash esto es fundamental. La Unión Soviética es la demostración de que no se puede ir más allá de las estructuras de poder, porque las estructuras de poder sexuales siguen completamente en pie, y mientras eso no se toque, la historia no se puede cambiar. Es fundamental enfrentar las estructuras de poder introyectadas, porque otro modo de futuro está cerrado, un futuro libre está cerrado. Este planteamiento histórico-político está cancelado del mundo. Así que en su visión hay un impacto terapéutico e histórico-político.
Mientras en Rash el centro es la represión sexual para hacer la crítica del dominio moderno. Y luego la liberación sexual es fundamento esencial de la liberación histórica global. Mientras en Rash así es la cosa, en Lowen, la energía ha reemplazado al hormón y el ego ha reemplazado a la represión sexual. Hay una desespecificación del fundamento de la alteración bioquímica de los cuerpos y la psique. Por eso digo que en Lowen hay una intervención que se mece entre la formación bioenergética del cuerpo, que intenta unir emociones y cuerpo, lo que está bien. La intervención de Lowen se mece entre la formación bioenergética de Lowen, entre la formación bioenergética del cuerpo y el fracaso del ego. La conciencia es lo represión. Así que debería llegar a ser algo inconsciente. Cuidado. Cuidado. Porque el inconsciente es el producto de la represión. Es una manera de articularse, cuidado. El inconsciente es el producto de lo reprimido, cuidado. Aquí hay una consecuencia política muy grave. Ven ustedes que a través de otros dos caminos distintos, Sartre y Lowen han intentado pensar la relación entre el cuerpo y la psique. A través de dos caminos distintos, Sartre y Lowen han intentado pensar la relación entre el cuerpo y la historia. Pero en Sartre las cosas se cargan hacia la conciencia contra el cuerpo. Y el cuerpo es carga, náusea, enviscamiento del deseo, entrampamiento del amor. Y el Lowen al revés. El cuerpo es lo afirmativo y el problema es la conciencia. El ego, ahí está lo represor. ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! Porque yo sé que no debemos darle fluidez a la conciencia. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Una intervención como la de Rash resuelve este conflicto. Rash no está ni entre el ego y el cuerpo. Si alguien ha pensado el cuerpo unificando psique y cuerpo, ese es Rash. Su intervención es fundamental en el siglo XX. Tiene consecuencias conceptuales, terapéuticas y políticas de primer orden, que deben ser reevaluadas. Una concepción mucho más profunda, incluso de alguien tan incisivo como Jean-Paul Sartre. El fundamento del fracaso de la subjetividad histórica para Rash es, esto no hay que olvidarlo, la represión sexual. De ninguna manera aquella formulación de Foucault de que el capitalismo dejó de tener los poderes del cuerpo y ahora cualquier cosa es posible, la afirmación polimorfa del cuerpo, y Rash volvió caduco, obsoleto, está en la historia de los trastes viejos. De ningún modo, porque lo que tenemos es una metamorfosis de la represión sexual. Tuvimos la forma anterior basada en la prohibición, tenemos una forma nueva basada en la flexibilización, con la represión sexual de otra manera, cosificadamente desplegada. Las estructuras de poder introyectadas que bloquean la afirmación del sujeto y las relaciones fusionadas. Eso es lo que muestra la presencia de la represión sexual. Que la represión sexual haga sus juegos, o como dice Baudelaire, la peor broma que el diablo nos juega es hacernos creer que no existe. La peor broma que puede jugarnos la represión sexual en el capitalismo de la vuelta del siglo es hacernos creer que no existe. Se flexibilizó, se metamorfoseó, pero sigue en pie, bajo una figura diferente. Y allí Rash es fundamental. Rash tuvo una intervención muy distinta a la de Sartre para pensar, por ejemplo, el fascismo. Se puede notar, por principio, la riqueza de su intervención como uno persigue el debate de Rash con Freud está diciendo la Primera Guerra Mundial, y luego podría derivarse la explicación de la Segunda Guerra Mundial, deriva de tantos, de que en la psique hay un instinto dirigido al muerte. No nada más es que el cuerpo apunta a morir, y entonces apunta a un estado de nirvana, sino que además hay una tendencia destructiva inmanente a los sujetos, el instinto de muerte. Eso ya no sé si inmanente, el instinto. Rash va a decir, lo enorme de Freud consiste en haberse dado cuenta de que para que la Primera Guerra Mundial pudiera existir, y también más aún la Segunda Guerra Mundial, tenía que haber masas. Esto quiere decir sujetos que reniegan de su propia subjetividad y se la ceden a otro que las controla. Eso es ser masa. Sujeto que elige ser objeto. Debía haber masas que no solo eran masas, especialmente sino masas fanáticas que habían acumulado tal grado de frustración, tal grado de represión sexual, tal grado de plaga emocional generada por represión sexual y tal grado de plaga emocional generada por trabajo enajenado, por plaga emocional en el trabajo,
por dominio capitalista del trabajo. Son masas que han acumulado tal dosis de frustración que están dispuestas a desplegarla como violencia homicida radical. Eso es la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial es incomprensible. Si se cree que solo los trabajadores alemanes o italianos fueron engañados por una pandilla de gángsters de los nazis o de los organizados en torno al Fuchs en Italia por Mussolini. No. Lo que está en juego en el nazismo alemán y lo que está en juego en el fascismo italiano es masas mesiánicas. Masas que han renegado su propia soberanía política y se han cedido a alguien que promete la salvación. Masas que no solo están enfrentando una situación de crisis y tienen temor de lo que está en juego, que es el argumento de Fromm sobre el origen del nazismo, el miedo a la libertad. Eso está allí, dice Rasch, pero es más complejo, porque lo que está además en juego es una enorme cantidad de furia que se va a descargar como violencia irracional homicida. Eso es la Segunda Guerra Mundial. Si hay psicología tanática, pero de ninguna manera su fundamento es un instinto. De ninguna manera hay un instinto que apunta a la destrucción. Es un producto de la historia moderna. La represión sexual articulada con la plaga emocional en el trabajo ha creado este desastre. Si la civilización se ha vuelto barbarie, es porque la represión sexual ha producido eso. La Inquisición, el asesinato de Cristo, son ejemplos de la plaga emocional en la historia. Pero la Segunda Guerra Mundial es lo peor en esta historia social. Es el argumento de Rasch en Psicología además del fascismo. Es un argumento mucho más profundo que el Sartre. De la misma manera que Sartre, que Fromm, también Rasch ha visto que para que el fascismo pueda existir tiene que haber complicidad de las masas con el dominio. Sartre había dicho esto. El dominio es complicidad con el dominio establecido. El dominio es autodominio. Rasch puede decir lo mismo, pero Sartre no tenía concepción bioenergética del cuerpo, orgónica del cuerpo. En la concepción de Sartre, el cuerpo está entrampado hacia un fracaso inevitable. Rasch no va a caer en este entrampamiento. Su concepción política va más lejos. Rasch también va a discutir el miedo, pero de un modo distinto. Sartre lo había, por ejemplo, discutido el miedo irracional como fundamento de la inferioridad cuando había hablado de los campos de concentración en los cuales había 1000 judíos y, por ejemplo, 20 soldados alemanes con emperadores. Sartre dice, ¿eso es Sartre? Pues sí, te pueden matar a 100, 200, pero esos 20, con 1000, les quitas al emperador así. Eso es la elección de todos del miedo, y al final los matan a casi todos. Sartre ya ha mostrado que para que funcione en una situación como miedo que se consigue concretar, tiene que haber sujeto en situación que elige miedo. Fromm había demostrado que el fascismo exige miedo a la libertad, que en la crisis del 29 hay incertidumbre respecto a las posibilidades de la reproducción vital y que entonces se elige no hacerse responsable de sí mismo, del conjunto social, y le cede la soberanía a un sujeto, mesianismo político. Sartre había hablado del miedo para dar cuenta del sujeto en situación como fundamento del nazismo. Fromm había hablado del miedo a la libertad. Pero Rasch dice, el miedo se introyecta en el psique y en el cuerpo, y así nos domina, así nos domina. Bien. Entonces, Rasch introduce una historización de rangos. El fundamento de ese miedo que nos domina es la represión sexual y la emocional en el cuerpo. Una segunda formulación fundamental aquí, entonces, es el planteamiento de que la represión sexual tiene un impacto doble, tiene una doble enajenación, una enajenación psicológica y una enajenación corporal. Hay enajenación psicológica, porque en efecto el sujeto no manda ni su propia casa ni su propia psique, pero eso no va a ser pensado de modo fuerte. En Rasch hay una influencia de la concepción freudiana de la psique. En varios textos, en la primera gran etapa de Rasch, están los conceptos de ello superior y de ego superego. Pero a partir de psicología además del fascismo, empieza a haber una concepción diferente. Y Rasch introduce una conceptualización de la estructura de la psique con 3 capas pensadas de una manera completamente distinta. No hay un superego, un código moral
autoritario introyectado, alguien que está por encima del yo y me domina dentro de mí. No hay un ello, un no yo, que no elijo yo, sino que me controla y con el que tengo yo que jalonear. Y solo está un yo aquí mediando el conflicto entre el superego y el I del ello, el no yo. ¿No hay esto? No, en Rush lo que hay es máscara, la superficie de la estructura psicológica es la simulación, no de los demás, sino ante mí mismo, lo que se acerca al concepto salteano de mala fe, debajo de la cual hay una capa sadomasoquista, una capa en la que se juegan relaciones de destrucción hacia el otro, sádicamente, o hacia sí mismo, masoquistamente, y que es producto de la represión sexual. Por temor introyectado en las relaciones de poder en la familia autoritaria, los sujetos no pueden gestionar armónicamente sus relaciones. Y está plasmado en su personalidad una coraza. Aprendieron a defenderse del conflicto edípico originario y en esa forma de defensa interiorizaron las relaciones de poder. La defensa se volvió integración, porque es una defensa despolitizada. En el fondo de la estructura psíquica no hay ello, como si hay en fondo. No hay un no yo, en el fondo hay una esencia humana positiva, una naturaleza humana positiva. Y aquí se acerca muchísimo Rush al concepto de ser genérico de Marx. En el fondo de la estructura de la psique hay sujeto, entonces elección y necesidades. La libertad, la elección, está basada en el cuerpo. Y esto abre un camino de salida al laberinto salteano. Porque entonces la relación entre los sujetos va a poder empezar de otro modo. Lo primero de todo es que está derivando de esta concepción politizada de Rush en su polémica con Freud fue la polémica sobre Thanos. Lo segundo que está derivando de una concepción de crítica de la historia basada en la generación de Rush es su discusión con la estructura de la psique freudiana. No hay ello superior, no hay ego superego, ello superior. Hay esencia humana positiva, capa sadomasoquista y máscara. Lo raro es que no hay una relación marcada por alguna dosis de sadomasoquismo. Casi todas las relaciones tienen sadomasoquismo, en mayor o menor medida, bajo una forma u otra. Este es el argumento de Rush. Y el reto de la historia de la humanidad es trascender esto. Nuestras relaciones personales tienen que modificarse para que podamos construir una historia mejor, no solo para nosotros, sino luego para la humanidad. El impacto psicológico entonces de la generación está en que si hay una coraza en el carácter y que allí el miedo irracional controla su sujeto. Puede adquirir muchas formas. En general, Rush va a coincidir en la tipología de carácter de Freud y luego le va a agregar algunas especificaciones. El segundo plano importante en que esto impacta es la represión sexual como fundamento del fracaso de la subjetividad corporal. No nada más sucede que la represión sexual hace que el sujeto tenga una psique acorazada que le impide autogestionar libremente sus relaciones sociales, sino que además el impacto de la represión sexual afecta de manera esencial el cuerpo, y el cuerpo se le va de las manos a su cuerpo. El extremo de eso es la esquizofrenia y el cáncer. Pero también en el interín está el masoquismo. Ustedes recordarán, el descubrimiento del orgón es una obra en 2 tomos. La función del orgasmo es el primer tomo del descubrimiento del orgón, y la biología del cáncer es el segundo tomo del descubrimiento del orgón. Aquí, Rush hace el planteamiento de que la represión sexual impacta en el cuerpo y hace que el sujeto se le vaya la autodeterminación de su propio ser corporal. El cáncer es el extremo de eso. De un golpe, el argumento central es: cuando se juega la represión sexual, hay que insensibilizar al cuerpo para insensibilizar o disminuir las emociones. Entonces, viene encorvamiento, achatamiento, bloqueo respiratorio, y eso no solo afecta a la motilidad, afecta la oxigenación celular.
la represión sexual, produciendo suboxigenación celular articulada con tensiones crónicas importantes, puede alterar la reproducción celular en ciertas zonas. Fue dicho de manera muy sintética. Este es el argumento central de la reproducción del cáncer. Hoy se podría decir claramente que es multifactorial. Sería un exceso decir que la reproducción sexual es el único fundamento del cáncer. Pero el argumento de Rasch abre una línea esencial de investigación respecto al cáncer es innegable. Que la atención corporal como un papel esencial en el estudio del cáncer es innegable. En el fondo, lo que Rasch está diciendo es: la enfermedad es elección. ¿Se parece? Aquí el desastre. Desarrollado, por ejemplo, en la psiquiatría por Billy la locura, una elección para evadir una situación de vivir. Acá, Rasch está diciendo: el cáncer es elección por mantener el acorazamiento corporal. Así que la represión sexual no solo impacta en la nocturnidad, generando emociones que me controlan, pero que elijo que funcione así el proceso de relaciones sociales, generando un miedo que está convertido en algo que me domina. Yo produzco el miedo se vuelve ajeno a mí y luego él me controla, pero yo lo generé. La represión sexual no solo genera esta introyección de un miedo convertido en señor, en amo. Además, la represión sexual hace que el cuerpo se vuelva ajeno. El cáncer es el extremo de eso, pero también es elección. Y estos argumentos están dirigidos a intentar generar sensibilidad. Rasch hace una investigación transdisciplinaria, política, antropológica, histórica, económica, sociológica, psicológica, médica. Hace una investigación transdisciplinaria comprometida en crear un mejor futuro para la vida humana. Los seres humanos somos un, entre comillas, milagro de lo menos, y tenemos derecho a un mundo mejor. Pero para eso tenemos que quitarnos la marca de las estructuras de poder que tanto nos han lastimado. El concepto de orgón allí abre camino, por demuestra que el sujeto elige cómo gestionar sus relaciones o elige la relación, y allí modifica el funcionamiento del orgón. El orgón permite entender que la emoción es cuerpo y que puedes dirigir la emoción hacia la generación y puedes dirigirla hacia la libertad, y que si es posible que el cuerpo se vuelva puente de fusión con el otro, porque todos tenemos necesidad. Aquí ya no es la idea de Sartre. Aquí hay fundamento material a la libertad. En la idea de Sartre, la libertad se quedó sin fundamento material. El cuerpo se volvió carga, náusea, vértigo. En Rasch, el cuerpo es fundamento positivo para fusión, y el orgasmo se piensa como la mejor y más profunda experiencia humana. Es una experiencia cósmica, porque en el orgasmo hay una fusión de la energía individual electromagnética propia con la energía del universo. Es una experiencia comunitaria, porque en el orgasmo se fusiona la energía de un individuo con la del otro. En el orgasmo podemos tener el inicio de la construcción de otra psique, y es esencial ahí redefinir nuestros cuerpos para poder construir un mundo mejor. Esta es la esperanza que Rasch quiere abrir. Muchas gracias. Las ordeno lógicamente según como conceptualmente parece que tendría que entrar. En efecto, la comprensión de los 60 fue que los cuerpos y la sexualidad cumplían una función decisiva para el funcionamiento de las estructuras de poder contemporáneo, que si podían canalizarse tantos jóvenes desde la guerra en Estados Unidos, eso tenía directamente que ver con las estructuras de poder autoritarias en las familias patriarcales, que producían no solo frustración erótica, sino como producto inevitable de ello una acumulación de furia que desembocaba en la creación de sujetos talánticos. De ahí la recuperación de Rasch en los 60. Es muy importante observar el alcance máximo de la discusión política de Rasch, porque finalmente es justo contra la barbarie que toda esta discusión tiene sentido. La esperanza tiene sentido contra la barbarie.
Podríamos decirlo de otra manera, empezando por su plataforma y no por su conclusión histórico-política, y entonces habría que decir que lo que define al discurso del poder moderno es eternizar la imposibilidad de que el hombre pueda convertirse en sujeto de la historia. Una de dos: o aquí una forma objetivista, o aquí una forma subjetivista esa formulación. En el objetivismo puede tener la versión de que las estructuras, por ejemplo las estructuras familiares, las estructuras económicas, las estructuras políticas o las estructuras caracterológicas, el complejo, las estructuras determinan al sujeto de la manera que el sujeto aparece como títere de estructuras que no puede determinar. El sujeto es simplemente vencido. Allí hay objetivismo, sea estructura exterior, sea estructura interior y complejo, finalmente la estructura nada, y el sujeto es títere. En psicología cuajan, por ejemplo, una expresión como infancias de estímulo, lo que es absolutamente falaz. Al revés, el discurso del poder puede plantear la versión subjetivista de que todos elegimos, pero como todos elegimos es imposible hacer que las elecciones coincidan. Hay una incertidumbre ilimitada que marca no solo las relaciones interpersonales, sino finalmente la historia, de tal modo como que intentar unificar las elecciones de todos para llegar a un mundo mejor hacia el porvenir es sencillamente imposible. Esta es la formulación del postmodernismo, por ejemplo, con alguien como Gianni Vanni. Finalmente no pueden más que ver imposibilidad de que nos unamos, por lo que todos podemos elegir en cualquier elección. Sea a través del objetivismo, sea a través del subjetivismo, al final hay negación de la posibilidad de que la humanidad y la sociedad puedan convertirse en sujetos de la historia. A contrapelo de eso, justo lo que define el discurso crítico, y aquí coinciden Sartre, Rush y Fromm, o Schneider, o Cooper y Lane, a contrapelo de eso, justo lo que define el discurso crítico es la concepción de la humanidad como sujeto. Y entonces, primero la responsabilidad de lo que sucede. Elegimos. Sartre lo dice así: somos sujeto en situación. Eso no es ni objetivismo ni subjetivismo, porque indica una dialéctica sujeto-objeto. Hay situación, o sea, facticidad, hay un mundo ya constituido cuando llego a él, pero tomo posición ante él y lo direcciono hacia un camino que reproduce las estructuras de poder o las modifican. Esto es el sujeto en situación. No es objetivismo, es dialéctica sujeto-objeto. Es lo que Sartre está intentando. En general, lo que define el discurso crítico es eso. Es como decir que lo que el discurso crítico percibe es que el objeto determina al sujeto, que el sujeto es un ser condicionado, que el sujeto condiciona al objeto, las estructuras. Es un ser condicionante, pero que en esta relación circular sujeto-objeto hay centralidad, y que el sujeto es el centro que determina al objeto. Así que el sujeto es condicionado, condicionante, pero despliega esta circularidad autocondicionándose. El sujeto se determina a sí mismo modificando el mundo. Así se ejerce la vida. Es el planteamiento. A partir de ahí puede entenderse la enajenación y, como respuesta contra ella, la construcción de la autogestión. La enajenación es crear procesos que lo controlan a uno, pero uno los crea. Eso es enajenación. Alienación es la manera de traducir mediante el francés ese término que viene de la conceptualmente entendido. Esto es lo que está hablando Fromm. Es un significado crítico del concepto de enajenación que tiene en Fromm. En Rush también está eso, igual en Sartre. Bien, entonces, lo primero es captar que somos sujetos en situación y que, justo a contrapelo del discurso del poder, que impacta todas las disciplinas, decidió abrir el camino al discurso crítico en todas las disciplinas, incluidas la psicología. Primero. Segundo, la alienación, la enajenación, en efecto, no solo produce cuerpos que se degradan y enferman, de manera que la enfermedad es elección, no solo produce emociones que se desequilibran y que
se expresan como fuerzas que dominan al sujeto, puede elegir que esto suceda así, sino que en el extremo, la unificación de eso, lo que muestra es una derrota, por ejemplo, la psicosis. La concepción de Cooper y Lane, alumnos de Sartre, que contra la psiquiatría, con sus estructuras represivas y su ofensiva llena de fármacos para debilitar al sujeto, contra esto ellos responden. La propuesta de Cooper y Lane es muy interesante en este contexto, porque lo que ellos dicen es que la locura y la psicosis son elecciones de un sujeto por eludir una situación que asume como invivible. En el fondo, hay elección. Pero la psicosis y la locura son una mala fe llevada al extremo. Porque ya la mentira ya generó pérdida de memoria. Schneider, en un libro muy interesante, Neurosis y Lucha de Clases, cree que el esquizofrénico, por ejemplo, o el loco, está resistiendo las estructuras de poder, se niega y por eso cae en ese estado. Me parece que aquí se invierte la especificidad de la situación del juego, porque en la locura o en la esquizofrenia lo que hay no es una rebeldía, lo que hay no es una resistencia, lo que hay es una derrota. El sujeto no puede gestionar ni sus reacciones elementales, a veces ni su reproducción corporal básica, ni sus funciones biológicas elementales. Eso no es rebeldía, es derrota. Schneider voltea la especificidad de ese proceso. Es una expresión extrema de la manera en la cual las estructuras de poder desgarran el individuo. Pero también, finalmente, es elección. Se podría decir que es una elección menor al suicidio. El suicidio, casi siempre, también es una manera de intentar huir de una situación que se asume como invivible. A veces el suicidio es combate, casi nunca. Casi nunca. Hay casos excepcionales en los que puede ver cuando el suicidio fue combate. Con el caso del suicidio de Walter Benjamin, por ejemplo, va a protestar porque lo atrapan los nazis y al hacerlo busca liberar a sus compañeros de viaje para que puedan huir. Y es su manera de impedir que luego la Gestapo lo torture. Allí el suicidio es combate. Pero el suicidio, por lo general, más bien lo que revela es fracaso. Fracaso de la conciencia. Pero sin embargo, autofracaso. Se erige ante una situación no gestionar la transformación del mundo. Por eso me desconecto. Bien. La psicosis, la locura, la esquizofrenia son formas de enajenación, las últimas dos extremas. La discusión de Rasch en la lucha sexual de los jóvenes está yendo hacia formas de enajenación que no van al extremo, pero que son masivas y que luego desembocan en estos extremos. La idea de Rasch no es que la liberación sexual signifique perderle el miedo a la procreación y entonces, digamos, dejar la procreación en la contingencia. No. La idea de Rasch es que la afirmación del erotismo exige como condición clave suya la autogestión de la procreación y entonces la elección de cómo y cuándo procrear. Justo lo que el catolicismo ha hecho valer para, a través de un rodeo, instalar la represión sexual es el miedo al embarazo. El miedo al embarazo es una mediación para deslizar el miedo a la sexualidad. Es el argumento de Rasch. Cuando que justifican el prohibir la sexualidad es con el miedo al embarazo. Y quien especialmente padece ese proceso es la mujer, porque es la que carga con el hijo, evidentemente. Liberar la sexualidad femenina exige dotar a las mujeres de una psicología y de condiciones técnicas para que puedan autogestionar su capacidad procreativa. Esto significa, yo tengo un hijo cuando yo elija. Claro, alianza con el otro, no estoy diciendo tener un hijo para que veas de qué manera creas una relación de una cadena con la que puedas controlar a un hombre, ¿verdad?
Un hijo se trae al mundo con base en un acuerdo, no con base en que yo solita quise. O si no, lo que está en juego es una cadena. La autogestión de la procreación exige que la sexualidad femenina esté dotada de fuerza para poder autodeterminar cuándo tener un hijo. Y entonces aquí es decisivo observar el impacto que tienen ciertas mediaciones técnicas, la píldora anticonceptiva, pero luego todos los anticonceptivos que vinieron después, hasta la píldora el día después, todos estos ya dejan a las mujeres con un abanico enorme de recursos, incluida la liposucción. La liposucción, que ya deja a las mujeres en condiciones completamente de definir cuándo quieren o no tener un hijo. O sea, en estos tiempos que una mujer se embarace, ya no puede ser producto de una contingencia, de ninguna manera. Siempre es una elección. Pero ahora es cada vez más claro por la cantidad de indicaciones técnicas que se dan. Digamos que la época ha dotado de base a las mujeres para poder tener mayores capacidades procreativas autodeterminadas. Entonces la liberación sexual incluye autogestión de la procreación. Esto significa separar el erotismo de la procreación. Si uno observa cómo funciona el erotismo humano, puede reconocer fácilmente la diferencia entre procreación y erotismo. Digamos que una persona en un mes puede tener 8, 10 relaciones sexuales. Ritmo medio más o menos, ¿no? Según las metas estadísticas estamos. En un año, 100, 120. En 10 años, 1000, 1200. ¿Cuántos hijos podría tener una mujer en 10 años? Extremo, 10. El significado de eso es que 990 ocasiones los encuentros sexuales no son para procrear. El erotismo humano se juega por el lujo y la gracia de vivir y disfrutar la gracia. Este es el punto. La liberación sexual tiene que apuntar a producir la revolución y el disfrute del placer. Ahí se mece la posibilidad de la mente. Sobre la base del desarrollo del erotismo es posible que el amor se constituya, o quizás no. Por eso se opone a la represión sexual que prohíbe el erotismo previo al matrimonio. ¿Cómo casarse con alguien cuando ni siquiera has desarrollado tu erotismo con él? Planteas proyectos de vida con alguien cuando el erotismo y la intimidad emocional se ha desarrollado hasta un punto en que se constata que puedes vivir con el erotismo. Pero que no es soporte, no debes pasar este plan. Por eso Rashi insiste en la importancia de desarrollar la sexualidad previamente. Liberación sexual entonces no significa despliegue caótico, multiforme de encuentros sexuales. Liberación sexual significa autodeterminación. Pero cada quien determina qué forma social es. Pero lo que importa es la función. Trascender la separatividad. Aquí entonces el punto no es el miedo a la procreación, sino el miedo a la sexualidad que utiliza como pretexto el miedo al embarazo. Contra eso, la liberación sexual no es hacer la procreación con conciencia, sino la procreación de decisión conscientemente tomada, reflexiva. Por aquí, ¿no? Luis, hasta ahí, perdón, a mí me llama la atención, ¿por qué pones la responsabilidad de la procreación en las mujeres? No, lo que dijo fue el inverso. O sea, lo que digo es que la procreación tiene que girar en torno a un acuerdo, hombre-mujer. Que lo que sucede es que el miedo a procrear se recarga como recurso de control represivo contra las mujeres porque son las que instigan el embarazo. Un hombre se puede zafar, por eso es que ese recurso, si te fijas, la piedra angular
en la represión sexual que fomenta el catolicismo es la represión de la sexualidad femenina. Femenina. ¿Por qué la iglesia no quiere que los curas se casen? Para preservar Porque ahí lo que está en juego es un problema de propiedad. los bienes de la iglesia. ¿Qué va a hacer con los bienes de la iglesia cuando se mueren los sus curas? hijos. No se les puede pasar a las mujeres o a sus hijos. Por eso no quiere que se casen. En general, la estructura sexofóbica del catolicismo, este es el argumento de Rash. La estructura sexofóbica del catolicismo tiene como su piedra de toque la represión de la sexualidad femenina. Porque en el caso de la mujer, no hay como zafarse de tener hijos. El hombre puede embarazar a una mujer y fugarse, desentenderse, irse. Entonces, el miedo al embarazo afecta también a los hombres. No digo que no, pero sobre todo a las mujeres. Y se utiliza como mediación para deslizar miedo a la sexualidad. Contra eso, defenderse significa perder el miedo al embarazo, autogestionándolo. El punto es, no voy a poder disfrutar mi autismo porque a lo mejor embarazo. No, autogestiona el embarazo. Autogestión doble. Sí. O sea, con la otra persona con la que te puedes embarazar. Sí, claro. Autogestión finalmente significa acuerdo. Pero también el acuerdo pasa por responsabilidad individual. No estoy diciendo que solo la mujer. De hecho, lo que dije fue el caso: si una chava se embarca en que tiene un hijo, forzando las cosas, eso es una cadena. O sea, estás trampeando para construir una relación de poder. Es una cadena. Un hijo se trae al mundo con base en un acuerdo, o no importa la psicología del niño, lo que importa es el control de la otra persona. Contra estas estructuras de poder es que es fundamental, buscando liberar la sexualidad femenina, que el embarazo se autogestione y entonces pueda separarse del egoísmo y puedas vivir el tiempo plenamente. Eso exige perderle el miedo al embarazo, como hacer la autogestión del embarazo. La época ha dado muchos recursos para eso. Ya los daba antes, porque parece que había mediaciones técnicas. Pero ya había antes otras mediaciones. Los métodos anticonceptivos no son de ahora. Hay muchos métodos anticonceptivos en el mundo premoderno. Los métodos anticonceptivos modernos ya dan muchas mediaciones técnicas que permiten darle a las mujeres un soporte muy fuerte para la autodeterminación de sus embarazos. Por eso es que esta cultura sexofóbica católica está en crisis. Y por eso es que el catolicismo es obligado a intentar metamorfosearse, porque eso no se va a sostener. Este planteamiento de la Iglesia Católica de insistir, mantenerse aferrados en el rechazo al aborto, ya no lo siguen las masas, están dando en crisis. Porque el verso de mujeres lo que dicen es más bien que tienen derecho a autodeterminar su embarazo. Por supuesto. Ese mecanismo está en crisis. Lo podría sostener fuertemente antes de que estas mediaciones técnicas existieran. Ahora ya no tienen las mediaciones para poder hacer valer tan fácilmente. Entonces, aquí lo que digo es esta cosa, ¿no? La clave es ahí más bien el enfrentarse al miedo al embarazo, como mediación para introducir el miedo a la sexualidad. Para que el autismo pueda liberarse hay que vencer el miedo, el señorío del miedo, el miedo convertido en amo. Bien, ahora. Bien, ahora, no siento la discusión sobre el cuerpo dócil de vigilar y castigar. La formulación de Foucault es que antes de la sociedad moderna, en la sociedad premoderna, lo que hay son, esta es su expresión, tecnologías penitenciales de control del cuerpo. Es su expresión. Esto quiere decir que el espíritu, el código moral católico, se utiliza para reprimir el cuerpo. Pero no hay una, según Foucault, no hay una introducción del poder en el cuerpo. Lo que hay en la modernidad, esta idea, es un biopoder, en donde el poder se mete en el cuerpo. Y ahí se forman los cuerpos dóciles. Los cuerpos de los trabajadores que toman facturas, los cuerpos de los soldados, los cuerpos de los niños onanistas que son reprimidos, los cuerpos de las mujeres histéricas, son los ejemplos que Foucault en Vigilar y Castigar y Historia de la Sexualidad. Entonces siento el cuerpo dócil como expresión del biopoder. Lo que digo es que ahí, aunque se capte que el poder entra en el cuerpo, se realiza el proceso y no es solución.
el poder se vuelve algo inmanente al sujeto y no es el mismo. Es contra ese escepticismo que es fundamental abrir el camino a una concepción diferente, que no va a el poder una propiedad inmanente a los sujetos, sino que se dé cuenta que el poder es una forma social, impacta a los cuerpos, pero que es forma social. Entonces que el poder es historia y por tanto que puede haber una historia del antipoder. Que no es cierto que el antipoder no sea más que un simulacro de poder que se reconfigura. Esto no es cierto. Ustedes se encantan, esto tiene que ser trascendido. Bien, en ese contexto, la discusión de Rasch sobre la vegeloterapia y la organoterapia es muy importante. La diferencia entre una y otra consiste en que la vegeloterapia conceptualiza el impacto de la reflexión sexual en el cuerpo muscularmente entendido, ante todo. La organoterapia ya no solo capta al cuerpo como músculo, sino que lo capta especialmente como órgano. El órgano es el fundamento material que implica psique y cuerpo. El órgano es el fundamento material de la emoción. Lo que se trabaja es la energía sexual. El centro es la sexualidad, a diferencia del óvulo, donde el centro es la bioenergía y entonces el arraigamiento con el mundo, pararse firmemente del mundo para tomar decisiones. No está mal eso, pero el centro de la terapia rashiana quedó obnubilado en el óvulo. En Rasch hay un planteamiento más profundo, que es decisivo observar, porque Rasch insiste en que la columna vertebral, la energía política de un sujeto, es una energía sexual. Justo el problema consiste en que la introyección del miedo convertido en amo es la clave que está produciendo coraza cardiológica. Producir sujetos que consigan trascender la coraza como introducción sexual del poder exige vencer la introyección del miedo y para eso hay que trabajar la energía sexual. Esta es la idea. Sí, en efecto, estas discusiones tendrían que estar en la estructura curricular. Es una lástima que Skinner, Baldwin, los casos Freud, sea lo que prepondere y esté fuera de la discusión. Rasch, Fromm, creo que muy poco, casi nada de Logan por acá, y en general el debate que hay en el pensamiento crítico sobre el psicoanálisis, Marcuse, Fromm, Sartre, Schneider, Cooper y Lane, Rasch, no está. Toda esta discusión es fundamental que esté. Cada quien tendría que tomar posición, pero no puede ser que un centro dedicado a fomentar el desarrollo del pensamiento científico olvide los aportes más importantes hechos para el psicoanálisis humanista del siglo pasado. No puede ser. En una época donde las estructuras de poder, lejos de resolverse, se metamorfosearon, se profundizaron y todos los riesgos aquellos de los cuales el psicoanálisis humanista crítico estuvo hablando del siglo XX siguen enteramente en pie. Por eso sí, es fundamental que las contribuciones de Rasch estén curricularmente. Entonces me parece que lo que hacen con el Liga Viña es muy creativo. Para terminar, a mí me parece que la concepción de Rasch sobre el orgasmo contiene una idea profunda, especial. Digamos que desde Rasch podríamos diferenciar sexualidad, erotismo y amor. Sexualidad es la dimensión animal de la procreación humana. Es la dimensión que compartimos con los animales. Los animales también son seres sexuales. Los animales exploran su sexualidad como mediación protectiva. Ellos sí se relacionan sexualmente para llevar a cabo la reproducción de la especie. Y nosotros tenemos que hacerlo también para procrear el género. La sexualidad es una dimensión que compartimos con los animales. Pero justo lo que define la subjetividad humana es que es transnatural, transanimal, que es mucho más que eso. Y entonces lo primero que aparece ahí es que en tanto somos sujetos, en tanto ser humano significa ser sujeto, o sea, ser libertad de impulso, ser sujeto en situación. En tanto ser humano significa ser libertad. Entonces, una de las primeras expresiones de la libertad que nos constituye es el erotismo. Lo que distingue el erotismo de la sexualidad es que el erotismo es el encuentro, no para procrear, sino por el placer.
de la grandísima. Esta es la idea hermosa que me parece que está en juego en la función sartreana del deseo. Deseo no solo es deseo de la cara, deseo no solo es el deseo de que el otro me desee, el deseo es el anhelo de que el otro desee que yo lo desee. El deseo es el anhelo de que su libertad quiera encontrarse con la mía y la carne es la expresión de ese encuentro. El problema es que Sartre finalmente desgarra y el cuerpo se vuelve carga, náusea, enviscamiento. Ese dilema sartreano lo trasciende. Y en la construcción rashiana, el orgón permite captar que el encuentro de las libertades puede generar fusión porque hay necesidad material que nos unifica. En el encuentro de los cuerpos se ve una totalidad orgónica. Esto sería muy bueno. Porque entonces el orgasmo se piensa así, como una experiencia cósmica, al modo del taoísmo chino o del tantrismo hindú, donde se genera una especie de reactor energético entre el beso y el encuentro genital que permite que se potencie la energía de cada uno de los cuerpos. Mi energía está en ti y tu energía está en mí. Siendo dos, somos uno. El erotismo hace a dos uno. Es una unidad de fusión efectiva. Esta es una idea ecológica, por eso es una experiencia cósmica, no es una metáfora, es una realidad. A la hora que fluye la energía de un cuerpo al otro, se conectan esas energías con el resto del cosmos. Esta es la idea taoísta del movimiento de la energía en los chakras. Esta es la idea hindú también, en el tantrismo hindú. Es una idea fascinante que muestra la cercanía entre una mirada moderna como la de Rash y una mirada premoderna como la del taoísmo y el tantrismo. Es fascinante ver las coincidencias que hay allí. El taoísmo es una rama de la medicina china, el tantrismo es una religión, pero las coincidencias que hay entre eso y Rash son fascinantes. Ahora, el erotismo entonces está regido por la experiencia de la libertad. Lo que se puede ver es el encuentro de libertad. Y eso es diferente del amor. En el amor, el proyecto de la fusión pasa a un nivel más alto. Digamos que mientras en el erotismo lo que está es la necesidad sexual como libertad placentera, mientras en el erotismo lo que está es la necesidad como libertad, en el amor lo que está es la libertad como necesidad. La libre elección de compartir la vida como necesidad de existencia. Lleva la fusión en un plano más alto. Eso significa que el erotismo es la cuna del amor. No aparece primero el amor, sino primero el erotismo y ahí nace. Yo creo que esta es la concepción que está en juego en Rash cuando está oponiéndose a la prohibición erótica prematrimonial. Primero desarrolla el encuentro erótico para producir fusión en un primer nivel y si se consolida la fusión en ese nivel, avanza. En ese contexto, me parece que una metáfora como la debate de Benjamin puede ser recuperada. La idea de Benjamin es que para cambiar el futuro tenemos que partir del reconocimiento de las ruinas que somos, para convertir esas ruinas en materia prima de una nueva obra de arte que cada quien pueda hacer consigo mismo. Ese es el sueño. Muchas gracias.